En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Mi familia y yo serviremos al Señor. Es el nombre de la charla. Y es una cita bíblica tomada del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mi familia y yo serviremos al Señor. De hecho, aparece técnicamente al revés. Yo y mi familia serviremos al Señor. Lo que pasa es que normalmente en español nosotros no hablamos así. Pero como la intención del texto bíblico no es gramatical, sino más bien teológico, en realidad deberíamos decirlo así. Yo y mi familia serviremos al Señor. Porque ese es el orden. Primero yo, para después con mi familia servir al Señor. Entonces vamos a mirar al que está a nuestro lado y le vamos a decir, yo y mi familia serviremos al Señor. Díselo, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Quién como Dios? Muy bien, estamos en el capítulo 24 del libro de Josué. Último capítulo de todo ese bellísimo libro. Y está concluyendo el libro ya. Josué está reunido en un lugar muy especial, en Siquem. Ahí va a ser una gran asamblea con todo el pueblo reunido. Y allí inicia el capítulo 24 diciendo lo siguiente. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Dios. Palabra de Dios. Esto es lo que se conoce como la asamblea de Siquem. La asamblea de Siquem. Y Siquem es un lugar muy especial porque queda en todo el centro de Israel. Cuando uno visita hoy la Tierra Santa, es difícil de visitar el lugar, lo que se llama la Samaria, porque digamos que es un territorio palestino y es complicado acceder en este momento allá. Uno normalmente cuando va de peregrinación, pues difícilmente lo llevan a ese lugar. Pero Siquem es un lugar muy especial porque es un llano ubicado en medio de dos montañas, la montaña Garizim y la montaña Ebal. Y son dos montañas muy importantes porque de alguna manera la tradición bíblica ha visto en este lugar el lugar del encuentro con Dios, donde te decides por Él, o te decides por el monte Garizim, que es el monte de la bendición, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo su voluntad, o te decides no seguir al Señor y te vas al monte Ebal, que es el monte que no tiene frutos, que es el monte que representa de alguna manera el resultado de no seguir al Señor. Y eso lo dice específicamente el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio 11, 26. Miren que en ese día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahvé que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro para seguir a dioses extraños que no son suyos. Cuando Yahvé, Dios de ustedes, los haya introducido en la tierra que van a conquistar, pondrán la bendición sobre el monte Garizim y la maldición sobre el monte Ebal. Palabra de Dios. Esto se dice antes de entrar a la tierra prometida. El texto que leímos inicialmente, el texto de Josué, es un texto que se sitúa ya en la tierra prometida. Ya han conquistado la tierra prometida y están precisamente en ese lugar, Siquem, el lugar donde decides seguir al Señor o donde decides rechazar al Señor. Nosotros nos encontramos en ese momento ahí, en Siquem. Nuestra vida transcurre entre decisiones de seguir o de rechazar al Señor. Hemos venido a este congreso a situarnos en un Siquem, a situarnos de alguna manera ante la presencia de Dios para decirle sí, todo eso que voy a escuchar en ese congreso, todo eso que escuchamos ayer a don José Ignacio, todo esto que nos estás mostrando, sé que me va a llevar a tomar una decisión, o te sigo, o voy a Garizim, o te rechazo y me voy al monte Ebal. En la vida todo transcurre así, son decisiones. Teresa de Ávila hablaba de una determinada determinación. Y creo que al concluir este congreso debemos tomar la decisión. O caminamos hacia Garizim, o cumplimos la voluntad de Dios, o nos decidimos amar al Señor, o tomo esa determinada determinación, o lo rechazo.
o esto simplemente se convierte para mí en un momento de encuentro con unos hermanos, en un lindo recuerdo que va a quedar plasmado en unas fotos, en las redes sociales, pero es la decisión que debemos tomar a partir de esto. Bien, ¿por qué es importante entonces Siquem? Porque ese lugar, Siquem, fue el lugar donde llega Abraham, nuestro padre. Abraham, que es llamado de Harán, de la tierra de Ur, vienen finalmente a cumplir aquello que Dios le ha pedido. Él cree en la promesa de Dios y se asienta por primera vez allí, en Siquem. Génesis capítulo 12, versículos del 6 al 7. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Palabra de Dios. Miren entonces que Siquem es el primer lugar donde llega Abraham a la tierra prometida, es el primer lugar donde se establece un altar y es el lugar donde Dios empieza a cumplir esa promesa. Dios le había prometido dos cosas a Abraham: una descendencia tan numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo, y una tierra prometida, ¿no? Una tierra abundante. Y allí él llega a esa tierra y allí Dios le dice: esta es la tierra que te daré, esta es la tierra que te traerá la descendencia. Estamos hablando de un padre que tiene descendencia, estamos hablando de una familia, estamos hablando de que la primera vocación de Siquem es una vocación familiar. Y es bien bonito que Josué precisamente vaya a pronunciar ese discurso en ese lugar, en el lugar donde se empieza a cumplir la promesa de Dios a Abraham. ¿Sabe qué pasará en Siquem muchos siglos después? Que en ese lugar el Señor se reunirá con una mujer en un pozo, el famoso pozo de Jacob. ¿Quién era esa mujer? ¿Alguien lo recuerda? La samaritana. ¿Y qué pasó con aquella mujer en aquel pozo? En Sicar o en Siquem, en Samaria. Escuchemos lo que sucedió. Juan capítulo 4, versículos del 3 al 7. Juan 4, del 3 al 7. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Judea, sur de Israel; Galilea, norte de Israel. Pero para pasar entre Judea y Galilea, se recorre un largo camino. Hay que bajar hasta el río Jordán y subir por el río Jordán para evitar pasar por Samaria, que queda en el centro del país, o se cruza el centro del país. El caso es que si cruzas por el centro del país, estamos en la época de Jesús, tenías que pasar por tierras samaritanas. Saben ustedes que los samaritanos tenían mucha hostilidad a los judíos y viceversa, se tenían hostilidad mutuamente, ¿no? Los samaritanos eran considerados un pueblo pagano, un pueblo que se había mezclado. Después de la primera diáspora judía, en Samaria había quedado un pequeño grupo de judíos que se mezclaron un poco y entonces los consideraban algo así como gente indigna. Y entonces sucede lo siguiente: para eso tenían que pasar por el país de Samaria, y así fue como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Este Sicar del Nuevo Testamento es el mismo Siquem del Antiguo Testamento, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Qué va a pasar en ese famoso pozo? ¿Qué va a pasar en ese famoso diálogo que Jesús le pide a la samaritana que venga con quién? Con su esposo. Ella le dice: no tengo esposo. Y le dice entonces Jesús: es cierto, has tenido 5 esposos y con el que estás ahora tampoco es tu esposo. Una mujer que tenía completamente desvirtuada la visión del matrimonio. Ojo pues, estamos tratando de unir muchos textos. Me pidieron que sintetizara un poquito la charla, porque no tenemos demasiado tiempo, entonces vamos a tratar de seguir esto, ¿no? Estamos entrando a la tierra prometida. Josué acaba de conquistar la tierra prometida, se reúne con todas las tribus en Siquem. Hay la primera gran asamblea familiar, donde va a concluir con esta frase: yo y mi familia serviremos al Señor. Asamblea de Siquem, una asamblea familiar. Siquem, un lugar de entrada familiar, porque allí Dios había empezado a cumplir la promesa que había hecho a Abraham, el libro del Génesis. Allí Abraham había erigido un santuario, por lo menos una piedra, un altar. Y siglos después Jesús va a restituir la imagen del matrimonio con una mujer que no se había casado sino 6 veces. Y Jesús le dice: es cierto, has tenido 5 maridos y con el que estás ahora tampoco es tu esposo, tampoco es tu esposo.
escuchado unas interpretaciones espirituales bellas de ese texto que dicen que no solo Jesús le estaba diciendo en un sentido literal que con el que está ahora tampoco es su esposo porque se ha casado 6 veces, sino que de alguna manera le estaba diciendo con el que estás ahora, conmigo. Tu problema es ese, que hoy que estás conmigo, tu alma tampoco está desposada conmigo. Es decir, hay un sentido también ulterior, espiritual, de este texto, donde le está diciendo el Señor a la samaritana, tu mayor problema es que tienes una imagen desfigurada del matrimonio, pues porque es que no te has unido conmigo, que soy el único que puede volver al inicio. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos le dicen a Jesús, Moisés permitió dar un acta de repudio, y Jesús le dice, venga, sí, Moisés lo permitió por sus corazones duros, pero al principio no era así. Jesús quiere restablecer la imagen del matrimonio como era al principio. Entonces miren la importancia de Sicar, o la importancia de Siquem, la importancia donde se pronuncian estas palabras. Es un lugar, una asamblea, un espacio donde Dios quiere restituir la imagen de la familia, ¿no? Ese es el lugar, ese es Siquem. Es un lugar donde toma la decisión, restituyo la idea de la familia original, tal como Dios la estableció, y me decido seguir al Señor. Decido caminar hacia el monte Garizim, o decido rechazar al Señor, sigo haciendo mi voluntad, sigo con la imagen de la familia desfigurada y camino hacia el monte Ebal, hacia el monte de la maldición. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ok, pero todo el capítulo 24 del libro de Josué, que concluye casi con esta frase, yo y mi familia seguiremos al Señor, es una especie de resumen de la bondad que Dios ha tenido con aquel pueblo. Lo primero que Dios hace es recordar todo lo que Él ha hecho por el pueblo. De hecho, Josué comienza a decir, así les dice Yahvé. Y les empieza a decir en primer lugar que Dios cumplió su promesa. En el versículo 3 de ese capítulo 24, ojo, Josué 24:3, dice que a Abraham le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. ¿Recuerdan ustedes que Abraham, por lo menos su esposa, era estéril? ¿Lo recuerdan? Dios le está diciendo, yo hice una promesa y cumplí esa promesa. Antes de que Josué concluya diciendo, yo y mi familia seguiremos al Señor, le está recordando al pueblo que Dios cumple sus promesas. Les hago una pregunta a ustedes, queridos misioneros, queridos consagrados, queridos hispanos. ¿Dios ha cumplido las promesas que nos ha hecho, sí o no? ¿Ha cumplido Dios su promesa contigo? El Señor ha sido fiel, siempre ha sido fiel. De hecho, si miramos toda la palabra de Dios, si uno empieza a leer la Biblia, pues claro, uno al principio se imagina que uno va a leer la Biblia para creer más en Dios. O sea, como que el objetivo de leer la Biblia es que voy a creer más en Dios. Y sí, efectivamente, pues uno ve todas las maravillas que Dios realizó. Pero saben que en el fondo, cuando terminas de leer la Biblia, la sensación que te queda es que, bueno, creo más en Dios, pero lo increíble es que Dios cree en mí, Dios cree en el hombre. A pesar de todas las infidelidades, Dios sigue creyendo en la humanidad, Dios sigue creyendo en el hombre. El famoso expastor protestante presbiteriano americano, Scott Hahn, hace un recorrido de toda la palabra de Dios en términos de alianzas. Él dice que toda la Biblia transcurre en términos de alianzas. Y dice que estas alianzas son como círculos concéntricos que se empiezan a abrir hasta abrazar a toda la humanidad. Y que todas las alianzas tienen como el mismo patrón. Dios hace alianza, Dios es fiel y nosotros fallamos. Y sin embargo, Dios, en vez de rechazar, confía más y abre más sus brazos. Entonces dice él, Dios inicia una alianza con una pareja. ¿Con qué pareja? Adán y Eva. Y esa pareja falla. Génesis capítulo 3 aparece ese fatídico pasaje, el más triste de toda la historia de la salvación, el pecado original del que don José Ignacio nos habló ayer. Adán y Eva pecan y sin embargo Dios se mantiene fiel a su alianza. Pero Dios, en vez de rechazar a Adán y Eva, luego hace alianza ya no con una pareja, sino con una familia, la familia de Noé. ¿Recuerdan la familia de Noé? Y Dios hace alianza con la familia de Noé. ¿Y qué pasa? Que después de que salen del arca, después del diluvio universal, después de que son rescatados, Noé sale lleno de entusiasmo, se embriaga, termina desnudo, tirado en el suelo. Los hijos tienen que cubrir su desnudez. O sea, de alguna manera Dios fiel y nosotros infieles. Y Dios, sin embargo, hace una alianza todavía más grande. Entonces ya no con una pareja, Adán y Eva, ya no con una familia, sino con una tribu, la tribu de Abraham. Una tribu sería como una familia de familias. Y Dios es fiel con Abraham,
Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa con su esposa Sarai. Ahora dije Agar, Agar es la otra con la que finalmente, al ver él que no se cumplía la promesa, que él era anciano, que finalmente su esposa Sara no quedaba embarazada, va a unirse con Agar, con una sierva de su esposa, de alguna manera desconfiando de la promesa de Dios, y Dios le dice, no, es que la promesa que yo te he hecho de numerosa descendencia es con tu esposa, y van a tener a Isaac, y Dios cumple esa promesa. Pero después, a pesar de que Abraham había fallado también porque había dudado de la promesa de Dios, Dios va a hacer alianza ya no con una pareja, Adán y Eva, ya no con una familia, la familia de Noé, ya no con una tribu, la tribu de Abraham, sino con un pueblo. ¿Y a quién llama a dirigir ese pueblo? A un hombre que lo saca de Egipto. ¿A quién? A Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Que no sabía hablar muy bien, pero tenía a Aarón al lado que sí lo hacía excelente. Y Dios, con brazo fuerte, con mano extendida, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ese pueblo es infiel una y otra vez. ¿Se acuerdan? En un lugar llamado Masá, Meribá. ¿Se acuerdan que están contra Dios? Que le dicen, nos has traído al desierto a matarnos de sed, a matarnos de hambre. Y entonces Dios le dice a Moisés, toca con aquella vara que extendió para que el mar se abriera en dos, toca una vez la piedra. ¿Y saben cuántas veces tocó la piedra Moisés? 2 veces, dice la Biblia. Seguro tocó una vez, el pueblo enfurecido, a punto de lincharlo, no salió agua y le dio otro golpe. A ver, yo es que él hubiera acabado la piedra a golpes. Hasta que salga, con un pueblo enfurecido detrás, por supuesto que... Pero eso fue una duda, pero es que, a ver, Moisés, tú ya habías visto el poder de Dios, tú ya habías visto cómo el mar se abría, tú veías cómo la nube, la Shekinah de Dios acompañaba al pueblo por el desierto para que el sol no le atormentara, como una nube, una columna de fuego en la noche le mostraba el camino a seguir. Habías visto el maná del desierto, las codornices. ¿Por qué dudas, Moisés? Y sin embargo, Moisés dudó. Esto le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida, ¿saben? Moisés, ellos llegarán por el lado que se conoce la Transjordania, más allá del Jordán. Ellos llegarán por la parte, digamos, este del Jordán, y desde un monte llamado el Monte Nebo verá Moisés la tierra prometida, pero no entrará a aquel lugar. ¿Quién será finalmente el elegido por Dios para entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida? Josué, precisamente Josué. Moisés dudó y sin embargo Dios permaneció fiel a su alianza. Y Dios va a llamar todavía ya no solo una pareja, Adán y Eva, ya no solo una familia, Noé, ya no solo una tribu, Abraham, ya no solo un pueblo, Moisés, sino que va a llamar a un reino. Y va a llamar a un jovencito, que dice en la Biblia que tenía ojos muy lindos. ¿Quién era? El rey David. Y David, tipazo. David, el destruyó finalmente a los filisteos. David, el que derrotó a Goliat. David, el que pecó gravísimamente contra Yahvé. Saben ustedes que David se enamora de una mujer, Betsabé, la ve una vez por la ventana, la manda a llamar, la embaraza. Después dice, ¿de quién es esta mujer? De Urías, uno de tus soldados. Mándeme a llamar a Urías elitita. Lo llama, lo emborracha para que Urías esté con su mujer y de alguna manera digan, ese hijo es de Urías, pero Urías se mantiene fiel a su rey y le dice, no, todo el ejército de mi rey está peleando, está combatiendo, yo no voy a estar con mi mujer ahora. David emborracha a Urías a ver si así, nada, el hombre borracho y todo decía, ¿quién como Dios? Yo me quedo acá con mi rey. Y nada. Y entonces, oiga, David va a hacer algo terrible. David va a escribir una carta, se lo va a mandar a Joab, al capitán del ejército, se la manda con el mismo Urías. Eso es un tipo de Jesús, es una prefiguración. Urías llevará la carta que tiene firmada la sentencia de su muerte, así como Jesús llevó la cruz en la que moriría. Y le dice David a Joab, pon a Urías en la parte delantera del combate, ponlo con los soldados más bravos, más fuertes, y allí en la parte más ágida del combate déjenlo solo para que lo maten. Y efectivamente, lo mataron. Le llega la noticia a David, unos soldados que estaban al frente murieron, entre ellos Urías. Y David dice, ¿Urías? Oh, no. ¿En serio? Él creyó que nadie se iba a dar cuenta, pero Yahvé se había dado cuenta. Manda el profeta Natán le jala las orejas, le dice, oye, David, tengo un caso para que me ayudes, por favor. Un hombre tenía muchas ovejas y recibe una visita, entonces este hombre pasa donde su vecino, sacrifica la única ovejita que tenía, la de su vecino, y la da a su amigo. ¿Qué debo hacer con ese hombre?
David da un golpe en la mesa y dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, pues tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Tenías cualquier mujer de Israel, la que quisieras, y sin embargo has tomado la mujer de Urías y lo has matado a él. Ahí David cae de rodillas, dice la tradición que David compone el Salmo 51, el Miserere. ¿Lo conocen, no? Perdóname, Señor, por tu amor, ten compasión, lávame y límpiame de mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Pues tengo siempre presente mi pecado, reconozco mi culpa ante ti. Es un salmo preciosísimo, pero el contexto en el que se escribió el salmo fue terrible, ¿eh? Estamos hablando del momento donde David falla, y sin embargo Dios permanece fiel a su alianza. Por eso Dios tendrá que pactar una última alianza. Ya no con una pareja, vamos a ver, ¿cuál era la pareja? Ya no con una familia, ya no con una tribu, ya no con un pueblo, ya no con un reino, sino con toda la humanidad. Pero se necesita una sangre impoluta, una sangre limpia, una sangre que no conozca mancha. Y se necesita una alianza nueva ¿y qué? Una sangre que sea derramada por nosotros, por muchos. ¿Para qué? Y que esto se haga hasta el fin de los tiempos, en conmemoración suya. ¿Conocen estas palabras o no? Esa es la alianza que se pacta en la cruz. Esa Eucaristía que dice el Jueves Santo, esa Eucaristía que llega a su máximo esplendor cuando Cristo abre sus manos en la cruz, esa Eucaristía que concluye con la resurrección de nuestro Señor, es la Eucaristía que pacta una alianza nueva y eterna, una alianza irrompible, una alianza que no conocerá ocaso. Ya ahora todos somos miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Todas estas alianzas apuntan hacia la familia. ¿Se dan cuenta cómo Dios, que es familia? Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Es el plural divino, lo conocen, es Dios uno y trino. Juan Pablo II decía que Dios es uno pero no solitario. Y decía que Dios es familia, no que Dios es como familia, no. Dios es familia. Y al crearnos, nos crea familia también. Crea a Adán y a Eva y los llama a ser familia. Creced y multiplicaos. El libro de Génesis comienza hablando de las familias. Dios, que es familia, crea al hombre a su imagen y semejanza como familia. Y la Biblia inicia hablando de la familia y concluye hablando de la familia. El libro del Apocalipsis concluye con las bodas del Cordero con su esposa, con su iglesia. Inicia hablando de familia y concluye hablando de familia. Todo en la Sagrada Escritura está transversalmente atravesado por el tema familia. De hecho, cuando viene Jesús nos viene a decir que Dios es ¿qué? Ok, Dios es el Padre. En el Salmo 103 se dice, como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. En el Antiguo Testamento Dios era visto como un padre. Pero Jesús nos dice, no, es que, vamos a ver, no es como un padre, es el Padre, el Padre. Por eso, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro, Dios es el Padre. Ok, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Él es el Padre, Jesús es el Hijo. ¿Nosotros qué somos entonces? Hermanos de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos. Pues lo somos. Obviamente somos hijos en el Hijo. Tenemos una filiación adoptiva, dirá el apóstol San Pablo. Él, Cristo, nos participa de su ser hijo. Entonces tenemos Padre, tenemos al Hijo, somos hermanos. ¿Qué hace falta para que la familia se completa? ¿Qué hace falta? Y por eso Jesús, Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, muriendo en la cruz, le dice a Juan, Hijo, ahí tienes a tú. Y le dice a ella, ¿qué le dice? No, le dice mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué le dice mujer? ¿Por qué no le dice madre? Porque el nombre de Eva antes de que pecara era mujer.
Eva no era Eva hasta que pecó. Después del pecado original, estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, dice, Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los vivientes. Pero antes del pecado era la mujer. Jesús mira a esta nueva Eva y le dice, ¿cómo? Mujer. Esa palabra en la boca de Jesús es un título. La primera palabra que Jesús pronuncia después de la resurrección, por lo menos la primera palabra que quedó consignada en la Biblia fue precisamente esa, mujer. ¿A quién le dice mujer? ¿A quién buscas? A María Magdalena. ¿Lo recuerdan? Mujer, una palabra que es un título en la boca de Jesús. Entonces le dice, mujer, ahí tienes a tú. Pocas horas antes había dicho Poncio Pilato, ecce homo, he ahí al hombre. Ahora Jesús está diciendo algo así como, he ahí a la mujer. ¿Saben ustedes que Ireneo de León, que fue discípulo de San Policarpo, que fue discípulo de San Juan Evangelista, ojo pues, Ireneo de León, discípulo de quién? De San Policarpo. Miren esos nombres tan lindos para nuestros hijos. Ireneo Policarpo, ven acá, hijo. De que no le pongas Judas Caín o Judas Nerón, no hay problema. Ireneo, discípulo de San Policarpo, Policarpo, discípulo de San Juan. Ireneo escribió un libro que se llama Adversus Heresis, contra los herejes. Y ahí desarrolla algo que se llama en Mariología el principio de recirculación. Y es que dice Ireneo de León que María, así como en el libro, en la carta a los Romanos, San Pablo dice que Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y entonces, dice él, eso lo voy a expresar un poquito más pictórico de lo que lo expresa él, pero más o menos el resumen es este. Si en el pecado hubo una mujer llamada Eva, hubo un fruto, el fruto prohibido, hubo un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y hubo un ángel que tiene colas, cachuva y azufre, un ángel caído. Y en la perdición, el fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel de Satanás, termina en el vientre, ¿de quién? De la mujer, trayendo la condenación para todos. Dice, hombre, en la redención pasa lo mismo, pero al revés. También hay un fruto. Bendito el fruto de tu vientre. Jesús es el fruto, también hay una mujer. María, también hay un árbol. Este es el árbol de la cruz. Y también hay un ángel, Gabriel, que anuncia. Si en la perdición el fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, termina en el vientre de la mujer trayendo la condenación, en la perdición el fruto estaba en el árbol y termina en el vientre, en la redención pasa al revés. El fruto, que es Jesús, que a causa de un ángel, Gabriel, estaba en el vientre de la mujer. ¿Cuál mujer? Termina en el árbol, trayendo la redención. Por eso no duda en llamar a María la nueva Eva. ¿Conocen la advocación de Nuestra Señora que desata los nudos? ¿La conocen? Una devoción alemana del siglo XVII-XVIII, que ahora se ha hecho muy famosa por el Papa Francisco. Y aparece la imagen de la Virgen María desatando esos nudos, ¿no? Pues de alguna manera esa figura de María desatando el nudo es la figura de la nueva Eva desatando el nudo que Eva había anulado, ¿no? ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Por eso no tememos nosotros llamar a María la nueva Eva, como llamamos a Jesús el nuevo Adán. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Entonces Dios está cumpliendo sus promesas. Lo que está haciendo en este capítulo 24 del libro de Josué, lo que está haciendo Josué es recordar el cumplimiento de las promesas de Dios. Le recuerda además que los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, versículo 5. Envié después a Moisés y a Aarón, y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego os saqué de allí. Él cumple las promesas, Él nos saca de la esclavitud. Después les recuerda al pueblo que cuando vinieron los enemigos, Él los venció. Versículo 8. Dice que a los amorreos, a ellos os declararon la guerra y yo los entregué en vuestras manos. Después en el versículo 11 dirá que los pericitas, los cananeos, los hititas, los egibitas, los jebuseos, a todos los entregué en vuestras manos. También le dice que entraron a una tierra que manaba leche y miel, tal como había hecho la promesa, pero que era mucho más de lo que se imaginaban. En el versículo 13, capítulo 24 de Josué, dice, os he dado una tierra
que no os ha costado fatiga. No os ha costado fatiga. Unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis. Viñas y olivares que no habéis plantado y de los que os alimentáis. Palabra de Dios. Miren qué belleza todo esto. Antes de pronunciar esa extraordinaria frase, yo y mi familia serviremos al Señor, lo que está haciendo Josué es recordar todas las bendiciones que hemos tenido, una especie de anamnesis, una especie de memoria. Venga, traiga usted todo eso al presente. Esto es para nosotros particularmente importante como cristianos, porque nosotros en la liturgia no simplemente recordamos, sino que hacemos presente esos misterios. Y en la Eucaristía que vamos a celebrar ahora, ¿en cuánto? 10 minutos. Madre mía. Es que ese hacerse presente es que no logramos articular con palabras lo que significa para nosotros ese hacer presente, esa acción de gracias donde Cristo está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es partiendo de allí precisamente, es partiendo de la experiencia de un Dios que me ha amado de manera gratuita, es partiendo de la experiencia de un Dios que me ha sacado de la esclavitud del pecado, es partiendo de la experiencia de un Dios que me ha ayudado a derrotar todos mis enemigos, es partiendo de la experiencia de ese Dios que salvó mi matrimonio, de ese Dios que me salvó de las drogas, de ese Dios que salvó a mi hijo de no sé qué problema, es partiendo de la experiencia de ese encuentro con el amor de Dios, partiendo de esa experiencia es que nosotros decimos, ok, yo y mi familia serviremos al Señor. Él siempre toma la iniciativa. Siempre es primero Dios el que nos amó. Él nos ha amado. Dice San Juan, no es que nosotros le hemos amado, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Lo nuestro siempre será una respuesta y una respuesta insuficiente. Y esto exorciza esa imagen transaccional que tenemos nosotros de la oración, ¿no? Algo así como que nosotros le decimos a Dios, a ver, es que yo te oro el rosario, es que mira que yo voy a misa, es que mira que yo hago caridad, es que mira que soy misionero, es que mira que esto, mira que aquello, te presento las facturas de todo lo que yo hago para que tú me bendigas. No, hijo, no. Es que Él ya te bendijo sobreabundantemente. Y es que si quieres presentar facturas, Él te muestra la suya, firmada con su propia sangre. Si queremos decirle a Dios, es que mira lo que he hecho, Él te puede responder, mira lo que hice. Con sus brazos abiertos en la cruz. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero si yo soy bueno. A ver, pero es que míralo a Él, montado en la cruz. Míralo a Él, derramando hasta la última gota de su sangre. Miremoslo a Él, que lo entregó todo. No es esa relación transaccional la que nos aproxima a la imagen del Dios verdadero, a la imagen que Jesús nos reveló del Padre. No. Nosotros siempre vamos tarde. San Agustín decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Y es que San Agustín lo dijo porque empezó su conversión después de los 30 años. Pero es que aunque hubiera empezado su conversión en el seno de su madre, podría decir lo mismo, tarde te amé, porque es que Él me amó desde toda la eternidad. Él me amó desde siempre. Y mi amor por Él siempre será una respuesta tardía, insuficiente, y aún así Él la recoge. Eso lo entendemos los que somos papás, que vemos a nuestros hijos intentando amarnos. Ahora mis hijos tengo hijos de 8, 6, 4, 8, 6, 4, 2, la bebé recién nacida, y no sé si estamos en embarazo. Es broma. Y están mis hijos en la etapa de las cartas, sobre todo las niñas. Tengo un varoncito y tengo 4 niñas. Y están todas escribiéndonos cartas y escriben con mala ortografía y hacen dibujitos y dicen, mira, este eres tú. Esas son nuestras oraciones, tan débiles, tan frágiles, tan insuficientes. Y Dios lo que ve es el amor con el que las hacemos. Es el amor con el que las hacemos. Y a eso quería llegar. Es que en realidad, después de ver nosotros todo el cumplimiento de esas promesas, lo primero que debemos hacer es tomar esa determinación de seguir al Señor. Soy yo el que lo voy a hacer antes que mi familia. Wilson, mi familia no se convierte. Wilson, mi familia no viene a lazos. Wilson, mi familia no reza. Wilson, mi familia no quiere ir al retiro. A ver. Chévere, tu familia, vamos a orar por tu familia, vamos a pedirle al Señor por ello, pero a ver, tú y yo, ¿cómo estamos tú y yo? Hay más o menos, si estoy mal en la oración, todavía no he podido renunciar a esto. A ver, vamos a trabajar primero en nuestra propia conversión. Vamos primero a nosotros a hacer un faro luminoso que de tal manera ilumine a los de nuestro hogar, que todos tengan ganas de acercarse al Señor, que todos digan, hombre, yo he visto tu cambio, quiero esto.
Quiero eso que te hace tan feliz. Quiero tener esa sonrisa. Quiero esa paz que se experimenta cuando tú hablas. Quiero vencer los vicios como tú los has vencido. Quiero dejar de criticar como tú has dejado de criticar. Quiero perdonar como tú has perdonado. Quiero salir de los vicios como tú has salido de los vicios. Primero es ese proceso de conversión personal. Y es que esto lo decía nada más y nada menos que Josué. Josué es de los pocos personajes bíblicos veterotestamentarios del Antiguo Testamento de los que no hay un solo reproche en la palabra de Dios. Josué, es que el hombre fue fiel, siempre. Pero además era un guerrero que luchaba con celo por las cosas de Dios. La primera vez que vemos a Josué, la primera vez que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 8 al 13. Es la famosa batalla de Israel contra Amalek, ¿recuerdan? Contra los amalecitas. Y entonces Moisés tuvo que subir a un monte, tenía al lado a Hur y al lado tenía a Aarón y abría las manos. Y entonces mientras abría las manos el pueblo vencía, ¿lo recuerdan? Y cuando bajaba las manos el pueblo era vencido. También era una figura de Jesús que abrió sus manos en la cruz y allí con sus manos abiertas logró que finalmente el pueblo venciera, ¿no? Finalmente nuestros enemigos, mundo, demonio y carne, fueron derrotados con otro hombre que en la cruz abrió sus manos. Pero dice el texto que Josué derrotó a Amalek y a todo su pueblo a filo de espada. Éxodo capítulo 17, versículo 3. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Allí aparece Josué por primera vez. Josué que amaba a Dios, Josué que servía a Dios con radicalidad, Josué que defendía las causas de Dios, Josué para quien Dios era lo primero, Josué que podía decir amo a Dios sobre todas las cosas, que cumplía ese pasaje, ese mandato bíblico del Deuteronomio, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese primer mandamiento, ese era Josué, el que había puesto a Dios como centro de su vida. Josué era aquel para quien el celo por la casa de Dios era lo más importante. Le amaba con todo el corazón, luchaba por su causa, vencía a estos pueblos paganos, de alguna manera vencía a esos ídolos. Bueno, tú y yo ¿cómo estamos? Tú y yo ¿cómo estamos en ese camino de poner a Dios como el centro de nuestra vida? Claro que una conversión implica eso, una conversión es un giro de 180 grados para dejar de buscarme a mí y empezar a buscar a Dios, pero la conversión tiene que llegar hasta los últimos rincones de nuestra alma, no solamente, sí, mi conversión es una conversión, digamos, que toca el aspecto de la devoción, de la oración, algunas prácticas bonitas del rosario, en fin, pero bueno, ¿cómo estamos con el tema del perdón? Ya se convirtió en nuestro corazón, ya logramos perdonar de todo corazón. ¿Cómo estamos venciendo estas inclinaciones desordenadas al placer, al poder, al tener? La conversión del bolsillo ya se dio, ya estamos generosos, ya estamos caritativos, ya estamos entregándonos con generosidad. La conversión debe llegar hasta los últimos rincones, hasta los últimos resquicios de nuestra alma. ¿Cómo está la conversión de nuestro carácter? Sí, que hay muchos santos que tenían mal carácter y habrán tenido que purificar por ese mal carácter, ¿eh? Ojo, que, a ver, los santos, cuando leemos a los santos, en ellos hay cosas admirables, difícilmente imitables, ¿no? Hay algunos santos que han hecho unas cosas. San Simón Estilita, por ejemplo, que se fue a vivir en una columna no sé cuántos años a la intemperie, es un llamado particular de Dios. Lo admirable en este hombre fue el desprendimiento de todas las cosas, que es lo que yo tendría que imitar. Pero luego hay un libro muy lindo que se llama El defecto de los santos, ¿no? ¿Lo han escuchado? El defecto de los santos, que nos cuenta cómo los santos también tenían defectos contra los que tenían que luchar. Y que no cada acción de un santo es canonizable, ¿eh? Que hubo cosas que ellos tuvieron que ir purificando. Entonces yo conozco gente de muy mal carácter que dice, pero Padre Pío también tenía mal carácter. Sí, y seguramente tuvo que purificar su mal carácter, ¿eh? Y entonces hay que luchar para pedirle al Señor un carácter como el de Él, un carácter bondadoso, amoroso. La conversión tiene que llegar hasta esos aspectos. Nosotros, que somos latinoamericanos, la inmensa mayoría acá, hay cosas de nuestra cultura, de nuestro carácter que tenemos que purificar, por latinoamericana que sea. Eso de que no somos incumplidos, eso es cultura, pues es algo que tendremos que mejorar, ¿eh? Eso es una falta de caridad con el prójimo. ¿O no? ¿Verdad o mentira? Sí, pero es cultural. Sí, es que ¿quién dijo que todo lo cultural es bueno? Hay cosas por purificar en la cultura. Lo cultural, lo que se ha cultivado en los pueblos, pues tiene cosas mejores y peores. Hay cosas que definitivamente
no son cosas de las que nos deberíamos sentir orgullosos, sino que deberíamos estar trabajando, y la conversión es el camino para trabajar estas cosas. Es, a ver, tengo que pensar en el otro, tengo que pensar que el otro merece respeto, tengo que pensar que el otro es Cristo, a quien no quiero hacer enojar, que merece, es un ser digno que merece respeto. ¿Quién como Dios? Entonces, este era Josué. Josué además era un hombre que obedecía. Miren lo que dice el Éxodo en el capítulo 17, versículo 10. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir. Palabra de Dios. Josué hacía lo que mandaba Moisés. Moisés era el ungido de Dios, Moisés era el elegido por Dios, era el representante de Dios. Nosotros aquí lo tenemos muy claro. Miren a nuestros Moisés al frente. Tenemos acá a nuestros sacerdotes, tenemos a nuestro obispo. Josué es alguien que obedecía. Algo que nos cuesta bastante a nosotros, ¿no? Obedecer. Dicen que el demonio se puede revestir de pobreza y de castidad, pero nunca de obediencia. Nunca de obediencia. Entonces, el tema de la obediencia, vamos, que no es fácil, que es complicado. Porque, a ver, con la castidad de alguna manera le entrego mi cuerpo a Dios. Bueno, cuando se hace con generosidad, con amor, con entrega, es que no pasa nada. Con la pobreza entrego mis bienes a Dios. Maravilloso. Yo veo que Dios me llena completamente, pero es que con la obediencia le entrego mi voluntad a Dios por medio de la autoridad que Él ha erigido. Y ahí sí que no es fácil. Ahí sí que no es fácil. Tenemos que obedecer. Es un camino cuesta arriba, es un camino en ocasiones difícil, pero es un camino liberador. Miren que el primer pecado fue un pecado de desobediencia. Y Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo fue obediente. Es la obediencia la que finalmente logrará reparar ese daño que la desobediencia de nuestros primeros padres ocasionó. Entonces, vamos, que esto es un camino de poner a Dios en el primer lugar, de obedecer sus mandamientos y de obedecer a aquellos a los que Él ha puesto al frente. Es un camino de combate espiritual también. Entonces miren lo que dice en el capítulo 17. Todo el capítulo 17 se habla de esta batalla contra Amalek, pero luego todo el libro de Josué nos describe cómo Josué fue venciendo primero a Jericó, después venció a la ciudad de Ai, después fue venciendo uno tras otro a estos pueblos que tenían ídolos. Él luchó y venció. Y la vida espiritual implica un combate. Desafortunadamente, estas corrientes espirituales o pseudoespirituales, dicen algunos, que hemos importado de Oriente, que conocemos con el nombre genérico de la nueva era, nos ha ofrecido una visión de la espiritualidad un tanto sesgada, donde la espiritualidad básicamente es un camino como para encontrar un equilibrio, una paz. Entonces tú ves que estas son espiritualidades que no comprometen. No, a ver, básicamente es respira, siéntete bien, está en paz contigo mismo, con todo el mundo. Digamos que el fin último de estos caminos espirituales es encontrar la paz. Para nosotros también, pero un poco distinto, Para nosotros es encontrar la voluntad de Dios. Y reza la liturgia: en tu voluntad, Señor, está mi paz. Pero primero es la voluntad de Dios. Para nosotros el objetivo no es la paz, sino la voluntad de Dios. El fin último de nuestras acciones será hacer la voluntad de Dios. La consecuencia de aquello será la paz que se experimenta. Pero no buscamos la paz como un fin en sí mismo, porque ciertamente esto implica un combate. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice: mirad que no os enfrentáis contra hombres de carne y hueso, sino que os enfrentáis contra las huestes malignas que andan por los aires, contra espíritus del mal. San Pablo habla de un combate, de una lucha. En el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, dice: combate es la vida del hombre sobre la tierra. Combate es la vida del hombre sobre la tierra. Hay un combate espiritual. El combate contra mis propios vicios, el combate contra mis inclinaciones desordenadas, el combate contra lo que la tradición cristiana ha llamado los tres enemigos del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne. Es un combate que debemos librar. Y ciertamente ese combate implica en ocasiones lágrimas, renuncias, implica en ocasiones tener que dejar cosas que amábamos, pero no pasa nada, porque es que lo tenemos a Él. Porque vamos a adquirir el más grande de los tesoros. No tenemos miedo de tomar ese campo y venderlo.
de tomar nuestra riqueza, más bien, perdón, y venderlo para comprar ese campo, porque en ese campo está el tesoro. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor, del tesoro perdido, del tesoro escondido en el campo? No tenemos miedo, porque Él es nuestro tesoro, porque cuando le hallamos todo aquello que habíamos buscado por el pecado y nunca habíamos encontrado. Y lo triste y lo dramático es que todo pecado, en el fondo, la psicología del pecado, en el fondo lo que hace es perseguir aquello que, entre comillas, Dios quiere para nosotros, pero por nuestros propios caminos. Miren cómo es de dramática la situación del libro del Génesis. Ellos pecan queriendo ser como Dios, pero es que Dios quería que ellos fueran como Él. Dios quería divinizar a Adán y a Eva, pero por el camino de la gracia, no por el camino de la desobediencia. Ellos querían el conocimiento del bien y del mal. Claro que Dios quería concederles ese conocimiento. Cuando yo peco, yo quiero ser libre, pero escojo el camino equivocado para hacerlo. No con Dios, sino contra Dios. Yo quiero ser feliz, pero escojo el camino equivocado para hacerlo. Yo quiero amar, pero escojo el camino equivocado para hacerlo. Dios no nos muestra solo la meta, sino el camino para recorrer, el camino de su voluntad para que no nos hagamos daño. ¿Y después de Dios? Cuando yo doy el paso, cuando combato, cuando pongo a Dios en el primer lugar, cuando obedezco, cuando creo en las promesas de Dios, y es una cuarta característica que quería hablarles de Josué. Josué creía en las promesas de Dios, Josué creía, él tenía fe. Cuando Moisés llega a la tierra prometida, antes del Jordán, envía 12 espías, uno de cada tribu, a conocer el pueblo, ¿no? Entonces van los 2 espías, regresan y dicen ellos, efectivamente, es la tierra que manda leche y miel, es la tierra que manda leche y miel. Pero los que hay allí son gigantes, nosotros somos saltamontes al lado de ellos. Y Caleb y Josué van a decir lo siguiente, Números 14, del 7 al 10, y con eso voy concluyendo. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofoné, que eran los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Cuando tú crees en las promesas de Dios, cuando tú le crees a Dios, lo que hay frente a ti es pan comido. Miren esa expresión, es pan comido. A ver, no sé, ese problema matrimonial, ese problema económico, esa lucha que estás teniendo contra un vicio, es pan comido. Si tú crees en Dios, tomas una determinada determinación, pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora y en cambio Yahvé está con nosotros. No les tengáis miedo. ¿Y saben qué? El pueblo tuvo miedo. El pueblo se echó para atrás, tuvieron que caminar 40 años por el desierto. Esto les costó una generación completa por no creer en las promesas de Dios. Yo y mi familia serviremos al Señor, parte del hecho de que yo he tomado la determinación de creer en Dios y ponerlo como el primer lugar, así como lo hizo Josué, de creer en sus promesas, de combatir, de obedecer su palabra, de obedecer a quien Dios nos ha dado como guías. Una vez yo sigo al Señor, créanme, nuestra familia también comienza a seguirle. Nuestra familia, cuando ve una conversión radical en nosotros, empiezan a caminar y empezamos a tener familias de oración, familias misioneras, familias de formación, familias que se entregan con generosidad. ¿Y saben qué? Esa familia después se convierte en un faro luminoso. El pueblo de Israel, allí reunido en Siquem, responde a Josué, por eso nosotros también serviremos a Yahvé, Él es nuestro Dios. Josué dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Ellos respondieron, nosotros también serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 18. No hay medio más potente para evangelizar a las familias que familias completas que amen a Dios. Aristóteles hablaba de algo que se llamaban los trascendentales, ¿cierto? Hablaba del bien como un trascendental, de la verdad. Y efectivamente Dios es el sumo bien, Dios es la suma verdad. Y para evangelizar nosotros hemos seguido el camino de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y hemos predicado la verdad y la doctrina es la verdad. O sea,
Claro que hay un camino para evangelizar a través de la verdad y no podemos renunciar a él. También cuando hablamos del bien, nos referimos a todos esos actos morales que nos llevan a practicar el bien. Si el objeto del entendimiento es la verdad, el objeto de la voluntad es el bien, entonces, claro, el bien y la verdad son caminos de evangelización. Seguimos predicando nosotros la moral cristiana y debemos hacerlo de una manera del todo nueva, pero hay que seguir haciéndolo, no podemos renunciar a aquello. Seguimos predicando la verdad de su doctrina, pero hay un camino que es el camino de la belleza también, ¿no? La via pulcritudinis, que es el camino que tal vez ya no entra tanto por el entendimiento, que tal vez ya no entra tanto como por la voluntad, sí, pero sobre todo que es como más intuitivo, ¿no? El camino de la belleza es esto. Estaba yo en un centro comercial con mi esposa, tenía a mi bebé en el cochecito, era Manuela. Estábamos con Manuela y un par de feministas, muy así, con el cabello al estilo feminista, súper radicales, ven a la niña. Manuelita tiene unos ojos verdes así grandotes, unos cachetes enormes. Y cuando esas feministas ven a la niña, la ven y se le acercan. Yo casi digo, ¡ojo! ¡Atrás! Pero yo le veo buena intención. Y las dos se acercaron, empezaron a hacerle caras, empezaron a hacerle, decimos nosotros, miñocos, ¿no? Se empezaron a hacerle mimos. Como que en un acto espontáneo de su propia feminidad, que habían intentado ocultar, que habían intentado enterrar, brotó naturalmente, brotó espontáneamente, y empezaron a hacerle así. Yo vi pues que no tuviera nada raro, y hubo un momento como en el que se enteraron, se hicieron conscientes de lo que estaban haciendo, como que se miraron, se alejaron un poco, yo las vi alejarse, pero se fueron conversando, no dijeron nada. Y me quedé pensando y le comenté a mi esposa después y le dije, tremendo, ¿no? O sea, cómo su feminismo fue cayéndose a pedazos ante lo que es bello, ante una bebé, ante la ternura, además que ella estaba particularmente simpática en ese momento, le sonreía. Entonces le dije a mi esposa, tal vez un discurso antifeminista, los mejores argumentos antifeministas no hubieran logrado lo que logró la sonrisa de Manuela. No lo hubiera logrado. Creo que nosotros como familia tenemos que hacer eso. A veces estamos ante un mundo tan radicalizado, tan ideologizado, que a veces los discursos, que hay que seguirlos haciendo, no son suficientes. Pero una familia que se ama, una familia que se ama con tal potencia y con tal fuerza, que irradie ese amor, yo les aseguro que ese camino de la belleza va a lograr conquistar los corazones. Como decía Siria Soloviev, la belleza cambiará el mundo, transformará el mundo. La belleza transformará el mundo. Llegará el momento donde la belleza transformará el mundo. Vamos a evangelizar con la belleza de familias que oran, cuyos niños no están agarrados de un celular todo el día, sino que están leyendo libros, cuyos niños no están caminando por todas partes, sino que son niños bien formados, educaditos, cuyos niños oran con devoción, familias cristianas que de tal manera brillen por su virtud, su ejemplo, su devoción. Es natural que uno que otro haga alguna cosilla, pero que nuestra educación tienda a mantenerles siempre en el camino de Dios, y les aseguro que la belleza de una familia de estas transformará el mundo. Que Dios les bendiga.